Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al seminario Diálogos entre Matemáticas y Cultura. Hoy nos acompaña Carles Tardío Pi. Me da mucho gusto presentarlo. Carles nació en Barcelona, es licenciado en física por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo un máster en sistemas cognitivos y medios interactivos en la Universidad Pompeu Fabra, también en Barcelona, y doctorado en tecnologías musicales en la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente es investigador postdoctoral en la Unidad Mérida del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y Sistemas, el IMAS, UNAM. Anteriormente trabajó en el Laboratorio de Biología Sintética y de Sistemas del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y en el programa Arte, Ciencia y Tecnología, Arte, Ciencia y Complejidad, perdón, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM también, en torno a la exploración de conceptos de emergencia y autoorganización en sistemas complejos dentro del marco de los fenómenos sonoros. Durante su trayectoria ha ido hibridando las prácticas de investigación científica junto a las de producción artística y educativas, tanto en entornos institucionales como autogestivos. Y la charla que nos presenta hoy es Introducción a la computación retórica no convencional. Y pues bienvenido, Carles, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias Darío por la invitación a participar en estas pláticas. Siempre está buenísimo como que hayan como este tipo de encuentros, ¿no? Como para discutir, yo qué sé, matemáticas, ciencia, temas científicos, pero desde una perspectiva menos rígida que las charlas formales, ¿no? Entonces uno se siente como más a gusto y más flexible como pues para poder hablar de lo que uno quiere sin restricciones en general. Bueno, había titulado como esta charla Introducción a la computación retórica y puede sonar como un poco extraño como el concepto este de computación retórica. Creo que, bueno, es algo muy personal esta designación de computación retórica. En algún momento lo voy a definir, yo creo que al final de la charla, pero solo decir que la computación retórica para mí, algo así como decía muy personalmente, se podría considerar como una especie de un subgrupo dentro de la computación no convencional. Y la computación no convencional, o sea, esta designación, en cierto sentido, eh, no, no es tan exacta, ¿no? O sea, no es tan eh, iluminante, por así decir, porque, o sea, decir computación no convencional en cierto sentido es como definir algo a través de la negación de una definición, ¿no? O sea, la computación no convencional es lo que no es computación convencional. Entonces, aparte de que es una definición que en sí mismo podríamos decir que tiene ya como una fecha de caducidad temporal inherente en ella, o sea, aparte también suena muy presentuoso, ¿no? O sea, es como de una vanidad decir que la computación no convencional, ¿no?, supera en cierto sentido o tiene como esta connotación, este aroma de vanidad, o sea, según mi parecer, que de alguna manera hace indicar, ¿no?, como que más allá de lo común, más allá de lo habitual, hay un tipo de computación, ¿no?, que es lo novedoso, que es el hype, ¿no?, por así decir. Yo creo que no va en este sentido. No obstante, o sea, conviene reforzar la idea esta de que sí que existe este dominio de estudio con esta nomenclatura no convencional, de computación no convencional, dentro de la academia, y hay journals y hay instituciones que se dedican como a este estudio. Entonces, computación no convencional, para definirlo de alguna manera tendríamos que definir primeramente el grupo que engloba esto, que es la computación convencional, entonces la computación en sí, ¿no? En una charla estaba diciendo, en una charla que di, estaban unos estudiantes así como que iban a hacer el posgrado en ciencias de la computación de la UNAM, y les preguntó qué era la computación y hubo así una especie de silencio de grillos. Y enseguida, ¿no?, ya hablaron como de algoritmos, hardware, software, y obviamente como sí podríamos ir en esta dirección,
Y hay mil maneras, ¿no?, de definir lo que es la computación, pero a mí me gusta mucho, a ver si se pasa esto. Epa. A mí me gusta mucho una definición que viene de Tommaso Toffoli. Era un físico del MIT, que en los años 60 empezó a investigar, ¿no?, o sea, temas de computación física, computación reversible, y era en esa época, ¿no?, en que los físicos se dedicaban a hacer computación y no otras cosas. Entonces, en el journal International Journal of Theoretical Physics, en el año 82, presentó como este escrito de Physics and Computation y decía algo así como muy lacónico, muy breve, sucinto, muy de físico a la vez, que dice que los procesos computacionales son, a la fin, abstracciones de procesos físicos. Entonces, a mí, no sé, de alguna manera me gustó como esta poética así tan lacónica como decía, de decir, ¿no? O sea, cualquier abstracción de proceso físico, en el fondo, ¿no?, si lo revertimos, es un proceso computacional. Y aquí en la introducción dice, pues en cierto sentido, la naturaleza, claro, continuamente ha ido computando el siguiente paso del universo y lo ha hecho esto por billones de años, ¿no? O sea, al menos 13,8 billones de años, ¿no?, que sabemos. Y dice, pues mira, todo lo que tenemos que hacer, y en el fondo todo lo que podemos hacer, es pedir writer en esta computación gigante, ¿no? Y ya, o sea, montémonos en esto. O sea, nosotros formamos parte de estos procesos computacionales. O sea, sin embargo, también como esta definición podemos decir que transpira también como cierto aire de filosofía pancomputacionalista, ¿no?, que vendría a ser así como, ¿verdad? O sea, el universo es una gran computadora y en el fondo, si todos los procesos físicos son procesos computacionales o abstracciones de procesos computacionales, cualquier cosa puede ser una computadora, ¿no? O sea, mi mano puede ser una computadora, una piedra puede ser una computadora, un átomo puede ser una computadora, un planeta puede ser una computadora, una tostadora puede ser una computadora. Entonces, bueno, ahí está. Me parece como muy bonito y es una buena manera así como de axiomatizarnos en lo que es la computación. Entonces, como decía, ¿no? O sea, si son abstracciones, la computación son abstracciones de procesos físicos, lo podemos entender así, ¿no?, que hay como una división entre dos dominios, ¿no? Un dominio de lo físico y un dominio de lo abstracto. Entonces, la computación, en cierto sentido, lo que hace es crear como teorías, ¿no?, relacionales entre los dominios abstractos y los dominios físicos. Entonces, lo que quiero hablar hoy en esta charla es, en verdad, como focalizarnos en los dominios físicos, ¿no? Entonces, los físicos, para entender lo que es el dominio físico, esto suena un poco reiterativo o tautológico, o sea, entendemos, ¿no?, que la materia, ¿no?, o sea, el dominio físico está compuesto de materia y lo podríamos así como de alguna manera formalizar de la manera también, ¿no?, o sea, como más global posible. Y aquí puse esta como este insulto matemático, ¿no?, que es este tensor de tensores, que es el tensor de energía-momento, pero básicamente es algo que te dice que una región del espacio-tiempo tiene materia, ¿no? O sea, cuando una región del espacio-tiempo tiene materia, esa región del espacio-tiempo está sujeta a, a ser abstraída, ¿no?, y crear un proceso computacional de ella, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, como esta evolución de una región del espacio-tiempo donde el tensor de energía-momento es diferente a cero, ¿no? Tenemos una evolución dinámica. Los físicos diríamos, no sé, que hay como un hamiltoniano, ¿no?, y una regla de evolución de ese hamiltoniano en el tiempo que nos hace tener dos momentos, ¿no?, o sea, dos espacio-momentos en el que el tensor de energía-momento es diferente entre ellos, ¿no? Y a partir de ahí, esta distinción de estados físicos
En el espacio-tiempo lo podríamos asociar, ¿no?, a una abstracción computacional. Bueno, me he complicado sobremanera intentando como abstraer y hacerlo así como muy general, pero solo es para decir, ¿no?, siguiendo como esta definición, que en verdad con cualquier cosa podríamos tener computación, no solo con átomos o planetas o, no sé, podríamos tener computación con agujeros negros, con galaxias, con ondas gravitacionales, cualquier cosa. Bueno, me parecía interesante como reutilizar como todo el formalismo esto de relativista y de teoría cuántica de campos para describir lo que es materia y a la vez como decir que cualquier cosa en el fondo puede ser como un proceso computacional. Bueno, entonces lo que iba a decir, por favor también, si hay cosas que se van así como que me estoy yendo mucho, mucho, mucho por las ramas, me detienen, me preguntan y hacemos así como una recapacitación colectiva de todo lo que estoy diciendo. Sí, porque soy consciente de que hay cosas que no las explico bien. Entonces, a ver, lo que quería hablarles es esto, ¿no? Hoy focalizarnos en la computación, pero desde los dominios físicos, ¿no? Entonces, nosotros, en verdad, o sea, estamos muy acostumbrados a un tipo de computación que yo digo que es computación mineral, ¿no? O sea, que en verdad eh, hemos creado, ¿no?, como este tipo de sistema de cómputo, ¿no?, que nos envuelve en las computadoras, en los celulares, bueno, en toda la técnica de alguna manera que ahora nos sirve como, qué sé, para comunicarnos, para hacer, para ejecutar programas, ¿no?, donde tenemos como toda nuestra carga computacional puesta y está basada en computación mineral, en un substrato mineral de la infinidad de materias que estaba comentando antes. Nosotros, o sea, lo que entendemos por computación así, Vox Populi, de alguna manera, es esta computación basada en un substrato mineral. Bueno, dentro del mundo mineral en específico utilizamos unos metales, bueno, metaloides, ¿no?, el silicio, ¿no?, para construir estos transistores, ¿no? Y el transistor es como la unidad mínima que nos permite como realizar estas computaciones. Aquí tengo como, de alguna manera, bueno, como el funcionamiento, el esquema del transistor, sí, muy brevemente. O sea, el transistor este es como un transistor de efecto de campo, ¿no? Aplicamos un voltaje entre la base, ¿no?, y el gate. Eso crea o sea, este potencial, ¿no?, que aplicamos. Crea un campo eléctrico y esto lo que hace es aumentar la conductancia. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo aumenta la conductancia entre el source y el drain, ¿no?, entre estas dos partes. Y en el fondo lo que estamos haciendo es conectar cosas, ¿no? Aquí me gusta como esta imagen, ¿no?, porque tiene como esta apariencia de fluido, ¿no? En verdad es una densidad de electrones. Pero lo que estamos haciendo es como controlar, ¿no?, este fluido, ¿no?, de alguna manera, y poderlo controlar nos ha hecho tener como esta capacidad de cómputo gigantesca, por así decir, que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto queda muy bien representado en esta ley empírica que no sé si conocen, que se llama ley de Moore, ¿no?, que básicamente dice, ¿no?, como que cada 2 años, ¿no?, se duplica como el número de transistores que hay dentro de los microchips, ¿no? Desde los años 70 hasta ahora, hasta el 2023, ¿no?, de alguna manera se ha ido como duplicando esto, el número de transistores que hay como en el microchip. Ahora no sé cómo vamos. Yo creo que la última referencia que tengo es de estos chips de M2 Ultra tal de Mac, ¿no?, que son ya como billones de transistores dentro del chip. Sí, es una brutalidad. Entonces, lo que quería hablar ahora es un poco de las limitaciones de esta ley de Moore, pero no son limitaciones, por así decir, o sea, podría tener muchas limitaciones de esta ley de Moore, que ya te digo, es una ley empírica, o fenomenológica más bien, pero o sea, podría tener, yo qué sé, limitaciones por la incapacidad de seguir manteniendo una industria de microchips en escala global, ¿no?, con estos precios y con esta extracción de recursos físicos, ¿no?, de la Tierra para crear como estos chips, pero esto sería un tipo de limitación basada en recursos, ¿no?, que tendría como la producción
o seguir como este ritmo de miniaturización, perdón, del número de transistores que hay como en un microchip. Yo quería hablar de un límite que es como el límite termodinámico, ¿no? Porque en el fondo, cuando estamos haciendo las cosas tan chiquitas, ya nos estamos yendo, ¿sabes? Como a escalas casi atómicas, ¿no? Entonces, aquí solo es un paper, este es antiguo, es del 2016, y es como de estos intentos de hacer, ¿no?, estos chips lo más pequeños posibles, y aquí es una locura, ¿no?, porque ya utilizan como hilos de tubos de grafeno, en vez de óxido de silicio, ¿no?, como el semiconductor, también utilizan una capa de óxido de circonio, sulfato de molibdeno, ¿no?, cosas rarísimas, pero lo que permiten, ¿no?, es controlar esta corriente entre el drain y el source, entre el sumidero y la fuente, ¿no?, este paso de electrones entre aquí, pero de una manera, o sea, una escala, perdón, del orden de los nanómetros. Pero como decía, computar o intentar como manipular la materia a estas escalas, nos topamos con un límite, y es el límite termodinámico de la computación. No voy a entrar como a explicar bien donde aparece este límite, pero tiene que ver con una cosa que se llama como el principio del Landauer, que básicamente asocia capacidad para borrar un bit de información en un sistema, o por así decir, como la capacidad para controlar la información en un sistema, se asocia directamente con una disipación de energía que proviene de realizar un trabajo. Entonces, para borrar un bit de un sistema, necesitamos aplicar un trabajo y de manera o sea, directa, por así decir, tendremos una disipación de calor en el sistema, o sea, en forma, o sea, una disipación de energía en forma de, de calor, que lo que va a hacer es aumentar la entropía del sistema. Y esto se entiende muy bien, ¿no?, a través del demonio de Maxwell, que es como una especie de ejemplo mental, ¿no?, que hizo Maxwell para llegar como a entender como el segundo principio de la termodinámica. Entonces, básicamente te dice, no podemos pasar del primer estado en un equilibrio térmico a un estado, ¿no?, con menor entropía sin haber realizado como un trabajo en el sistema, ¿no? O sea, eso iría contra el segundo principio de la termodinámica. No voy a entrar a explicar, como decía bien, o sea, la disquisición del demonio de Maxwell, pero pueden ver aquí, hay una página web, un GitHub, donde ustedes pueden jugar como al juego de Maxwell, que básicamente, bueno, ya, lo voy a explicar. O sea, básicamente, perdón, tenemos un sistema, ¿sí?, que está en equilibrio térmico. Tenemos partículas que están como a una temperatura alta y otras que están a una temperatura baja. Tenemos las partículas rojas, tenemos las partículas azules, y están los dos subsistemas, ¿no?, aquí, el compartimento A y el compartimento B, ¿no?, están en equilibrio térmico, ¿no? Quiere decir que tienen como la misma temperatura y que en promedio, ¿no?, sí, la velocidad de las partículas es la misma en los dos lados. Y este demonio de Maxwell básicamente es un demonio que puede, cuando él considera oportuno, levantar una trampilla entre estos dos sistemas y dejar pasar una de las partículas. Pero este demonio, obviamente siendo demonio, es inteligente, y lo que va a hacer es, cada vez que vea una partícula roja en el compartimento A, o sea, y que se escapa hacia el B, la va a dejar pasar hacia el compartimento B, de tal manera que al final en el compartimento B tendremos todas las partículas con mayor energía, ¿no?, o sea, con mayor movimiento, con mayor temperatura, mientras que en el compartimento A se han quedado las partículas más lentas, ¿no? Aquí, o sea, termodinámicamente, o sea, lo que hemos hecho es disminuir la entropía. Entonces, en este estado tenemos un sistema que es capaz de ejecutar un trabajo, ¿no? Por ejemplo, podríamos mover un émbolo, ¿no?, porque tenemos como esta diferencia de temperaturas, entonces podemos hacer un trabajo útil. Pero para realizar este trabajo útil, el demonio
en verdad, o sea, ha necesitado, o sea, no lo ha podido hacer espontáneamente, necesita realizar como un trabajo, ¿no? Y esa relación, o sea, esa información que el demonio tiene sobre la partícula, ¿no? Sobre su posición y su velocidad dentro del espacio de fases del sistema, es básicamente equiparable a la energía que se necesita para separar este sistema y disminuir la entropía del sistema. Y básicamente te dice esto, hay un límite mínimo de energía que siempre se va a disipar cuando tú quieres borrar un bit de información, ¿no? Cuando tú quieres mover una partícula de un lugar a otro. Entonces, los límites del cómputo actual ahora, como por ejemplo el ejemplo que mostraba de ese transistor nanométrico, en verdad están por arriba del límite de Landauer, o sea, con un orden, o sea, del orden de 10 a la 3, ¿no? O sea, aún en verdad podríamos bajar mucho más, o sea, este límite de Landauer en nuestro cómputo actual, ¿no? Entonces aún hay 3 órdenes de magnitud para mejorar antes de toparnos con el límite físico energético. Y de hecho es muy bonito, bueno, ahí si quieren como investigar más, en el 2012 hubo un paper que básicamente, o sea, Landauer describió este principio en los años 60 de una manera teórica y después es muy bonito porque hicieron como el experimento ahí con una cosa que se llaman como optical tweezers, como cavidades ópticas, pinzas ópticas, entonces pudieron mover una partícula y calcular este límite de Landauer experimentalmente. Entonces, por un lado tenemos esta irreversibilidad termodinámica que nos impide, en cierto sentido, hacer como una computación que sea así sin costos energéticos. Hay siempre un límite termodinámico, que es el límite, o sea, que hay entre borrar información y generar calor en el sistema. Y de la misma vez, y en cierto sentido de una manera equiparable, hay otro límite que es un límite que es lógico también en la computación y tiene que ver con la irreversibilidad. Está ligado con el concepto también de límite termodinámico, pero en este caso, o sea, como en cierto sentido, tiene que ver como el tipo de abstracción que hacemos del proceso computacional, ¿no? Y nosotros estamos muy acostumbrados a estos circuitos que se entienden, ¿no?, a través de la álgebra booleana. Y aquí puse como un ejemplo, ¿no? La puerta AND, ¿no? Una puerta que solo, o sea, mi salida solo va a ser 1 si mis 2 entradas son 1. La cuestión es que, o sea, es una puerta irreversible o sea, en el sentido de que yo sabiendo cuál es uno de mis inputs, por ejemplo, un 0, no tengo como certeza máxima, ¿no? Probabilidad 1 de saber cuál ha sido mi output, ¿no? O sea, para cada output de 0, tengo 3 posibilidades de inputs, ¿no? Y eso también es una restricción, o sea, al tipo de cómputo que uno pueda llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, eso solo tiene que ver, o sea, con el tipo de computación que estamos acostumbrados, como decía, ¿no? Son las puertas estas booleanas. Entonces, ha habido como todo un campo de estudio intentando como crear otros tipos de abstracciones de los procesos computacionales, pero también a través de los dominios físicos en los que están basados estos procesos computacionales. Esto quiere decir, si yo de alguna manera cambio la esencia del substrato en el que está implementado mi proceso computacional, puede ser que la abstracción que tenga de este proceso computacional me genere como otro tipo de lógicas diferentes que dependen directamente del substrato. Entonces, Toffoli, el mismo de la cita del inicio, junto con Fredkin, también en los años 80, crearon estos dispositivos de computación reversible. Y esto está basado en otro substrato y tipo de computación muy diferente a la que estamos acostumbrados de la computación mineral. Este es un computador reversible que se dice como de colisiones, ¿no? O el computador de bolas de billar. Y básicamente es este
dispositivo, ¿no? Donde la puerta AND anterior, ¿no? Que hablábamos que está implementada, ¿no? Con esta lógica booleana, se implementa aquí en este dispositivo físico de choque de elementos, ¿no? Básicamente tenemos bolas, ¿no? Que entran dentro de un dispositivo y tienen unas entradas y después tienen unas salidas. Pero en este caso tenemos 3 salidas, ¿no? Y una de estas salidas es la salida AND, que cuando 2 pelotas entran, chocan, ¿no? Y sale por esta salida. Pero sin embargo, en este tipo de máquina computacional o de sistema computacional, sí vemos que es reversible, ¿no? Porque, o sea, sabiendo el output, yo sé directamente cuál es el input que he tenido, ¿no? No tenemos este problema que no hay una relación unívoca entre entrada y salida. Aquí sí que existe, ¿no? Si el output está por aquí, es que aquí no ha habido ninguno y aquí ha habido un 1. No sé si lo pueden llegar a ver. Bueno, la cuestión es que quería decir, o sea, es que esto podemos implementar como computaciones en verdad en substratos muy, muy, muy diferentes. Y aquí solo es un ejemplo de un substrato que en vez de ser un substrato y haya colisiones mecánicas, es un substrato basado en sistemas de reacción, difusión, en este sistema químico de Belousov-Zhabotinsky, pues que desde los años 50 se conoce y es un proceso de una reacción alejada del equilibrio termodinámico, es autocatalítica y genera como estas olas oscilatorias, ¿no? Donde se propagan frentes de onda de diferentes elementos químicos, ¿no? Tengo una especie de bromato y un ácido malónico por aquí, ¿no? Pero que la reacción al final, ¿no? Se propaga y hace ondas de expansión en el espacio. La cuestión es que esto es un substrato, o sea, son elementos químicos, ¿no? O sea, en el fondo, átomos, moléculas, ¿no? Que se propagan en un líquido, entonces nuestro substrato ahora es líquido. Y de la misma manera, ¿no? Que pudimos implementar las puertas lógicas AND, ¿no? En un substrato mecánico, ¿no? A través de la colisión de partículas, o lo pudimos implementar en un substrato mineral, por así decir, ¿no? En un transistor MOSFET, también lo podemos utilizar como esta computación líquida, ¿no? E implementar puertas lógicas. Y aquí un investigador muy locochón que se llama Adamansky hizo como unas investigaciones de cómo poder implementar estas reacciones encapsuladas en discos, ¿no? De tal manera, ¿no? Que cuando se propagan los frentes de ondas de esta reacción, yo puedo tener inputs y outputs controlables, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero bueno, aquí está el paper donde se describe y de hecho pues, describió que se puede hacer como una puerta NAND, que es una puerta constructora universal de todas las demás puertas. Voy a ir un poco más rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, estamos viendo como diferentes tipos de sistemas computacionales implementados en diferentes substratos físicos y pues siguiendo como en esta dirección les quería mostrar ahora como un sistema de bactocomputación. Es computación con bacterias en el que estuve trabajando y está basado en esta construcción sintética que se llama como un quórum sincronizado de relojes genéticos y es una construcción basada en una cosa que se llama represilador. Quien sepa un poco de sistemas dinámicos y de biología sintética sabrá qué tipo de construcción es esta, pero básicamente aquí tenemos una cámara de microfluídica donde hay bacterias, cada uno de estos puntos son bacterias que generan como estas ondas de propagación de frentes de ondas, ¿no? De bioluminiscencia, porque tienen un reporte de fluorescencia, que se pueden controlar en cierto sentido, ¿no? Estas oscilaciones. Entonces, también controlando qué tan, o sea, la amplitud de estas oscilaciones y la frecuencia de estas oscilaciones, también podríamos crear sistemas de cómputo. Y aquí lo que hicimos fue utilizar como diferentes geometrías de encapsulación de esos sistemas y acoplarlo con un sistema electrónico. Entonces sería como una computación híbrida de bacterias con un sistema electrónico que es como un oscilador controlado por voltaje, de tal manera que, bueno, pudimos en cierto sentido como utilizar como estas oscilaciones que hay en bacterias para crear como sonido a través de la digitalización de las señales
con osciladores, o sea, como modelos de osciladores tipo Eurorack, por así decir. Y bueno, al final, bueno, como estamos también como en esta parte de cultura, arte y matemáticas, también decir como que esta investigación, así tenía audio, les voy a poner este vídeo. Esta investigación también, o sea, más allá de los outputs que pueda tener dentro de papers académicos, ¿no? O de tesis y esto, también se presentó en formato artístico como una instalación audiovisual que era bastante grande, como de casi 18 metros. Con bueno, unas cajas LED que de alguna manera simulaban computaciones bacterianas y sonificaciones de esas computaciones bacterianas. Y bueno, básicamente también decir, ¿no?, que en general se pueden hacer como construcciones genéticas como más enrevesadas, más complicadas, para tener un control, en este caso, por ejemplo, un modulador de frecuencia, ¿no? Podría ser como una radio para tener como dinámicas más ricas de salida de nuestro sistema. Incluso se pueden utilizar otro tipo de sistemas que ya el reportero no sea lumínico, sino sea un reportero eléctrico en bacterias con estas Geobacter, que básicamente son unas bacterias que tienen unos pilis que básicamente pueden conducir electricidad, hacen biofilms conductores de electricidad. Entonces también lo podemos utilizar para, en este caso, ¿no?, para generar audio, para generar como estas computaciones híbridas entre bacterias y sistemas electrónicos, ¿no? Una especie de Frankenstein computacional. Bueno, la idea, aquí voy a hacer una pausa porque o sea, la idea en verdad de esta plática, lo que me gustaría hacer es comentarles un dispositivo computacional en el que estamos trabajando dispersamente, pero estamos trabajando porque hay muchas cosas que hacer y pues uno tiene el tiempo que tiene, de este sistema que se llama el Bactómata. Y es un sistema también de cómputo basado en bacterias, ¿no?, y basado en autómatas celulares. Bueno, antes de empezar a comentarles en qué consiste este sistema computacional heterótico, híbrido, retórico, todas estas palabrotas, les quería preguntar si tienen alguna duda o cómo vamos de tiempo, algún feedback. ¿Todo bien? ¿Tienes unos 20 minutos? Perfecto. Sí, adelante. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? De momento hay varios comentarios en el Facebook, pero no hay Ajá. preguntas puntuales, ¿no? Bueno, sigo y al final pues voy a intentar ir rápido para después tener tiempo para platicar con la banda, que es lo importante. Bueno, les voy a describir este Bactómata. Como decía, ¿no?, es un dispositivo de cómputo basado en un sistema coevolutivo que es de bacterias in vivo, compuestas por plásmidos, que después voy a explicar qué son los plásmidos, y un sistema in silico, ¿no?, mineral, como decíamos antes, ¿no?, en silicio, de reglas de autómatas celulares elementales que de alguna manera actualizan el ambiente de crecimiento de las bacterias. Y para empezar a explicar esto, tengo que explicar un poco como eh, de lo que es como las poblaciones bacterianas, ¿no?, y en cierto sentido cómo podemos entender su evolución a través de variar como las condiciones ambientales de estas poblaciones. Entonces, este sistema de bacterias, por así decir, ¿no?, o este dispositivo de cómputo que tiene bacterias, vamos a decir que tiene dos subpoblaciones de bacterias. Unas bacterias que son susceptibles a antibiótico y unas bacterias que son resistentes a antibiótico. ¿Por qué son resistentes a antibiótico? Porque tienen un plásmido, y el plásmido podríamos entenderlo que es como un gen, pero básicamente son elementos móviles extracromosomales que están dentro de la bacteria, por ahí del citosol, que contienen genes que codifican a proteínas que
de alguna manera lo que hacen es degradar el antibiótico o proteger, ¿no?, a la bacteria contra la presencia de antibiótico. Entonces, tenemos unas bacterias que tienen este plásmido y otras bacterias que no tienen este plásmido, ¿no? Y estas bacterias nosotros las colocamos en estos pocillos, que en verdad son unas placas que se utilizan mucho de microbiología para hacer como experimentos, ¿no? Y son esta matriz de aquí, ¿no? Son pocillos donde cabe un poco del líquido, ¿no? Unos microlitros por ahí, ¿no? Y ahí podemos tener nuestras bacterias. Este sistema de cómputo lo que hace, por un lado, es tener estas bacterias, ¿no? Y mostrarles en el tiempo, aquí tenemos el paso temporal, ¿sí? Porque vamos a ir haciendo transferencias seriales de estas bacterias, ¿no?, que están en esta columna. Se les muestra en el tiempo diferentes ambientes, ¿no? Y estos ambientes vienen determinados, ahora está el kit de la cuestión, por una regla de actualización que viene dada por el resultado de un autómata celular elemental, ¿no? O sea, estos autómatas celulares elementales, básicamente, como en este caso, ¿no?, la regla 110, son sistemas de cómputo, ¿no?, que el resultado siguiente de la computación, ya sea 0 o 1, ¿no?, o sea, blanco y negro, que en este caso, en nuestro caso, correspondería 0, ausencia de antibiótico, y 1, presencia de antibiótico, vienen determinadas por reglas deterministas, ¿no? O sea, el estado anterior determinará el estado futuro del autómata. Entonces, este autómata celular elemental va a decir en qué puntos, en qué pocillos encontraremos medio de crecimiento libre, sin nada, y en qué punto el medio de crecimiento va a tener antibióticos, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, se imprime en los pocillos. Y nosotros lo que vamos a ir es hacer transferencias seriales de cada una de las bacterias en el tiempo, ¿no? Entonces, de tal manera que lo que vamos a tener es una evolución de las poblaciones de bacterias en el tiempo según el ambiente basado en autómatas celulares elementales. Este dispositivo de cómputo nosotros le llamamos que es un dispositivo heterótico en el sentido de esto, porque involucra la combinación de dos substratos computacionales en el mismo sistema de computación, y quizás, esto es una pregunta, o algo que desconocemos, su poder computacional es mayor al de la suma de los componentes individuales, ¿no? Como que entendemos que puede haber una emergencia latente en este sistema al combinar una materia, ¿no? Si volvemos otra vez, ¿no?, a la parte del dominio físico de la computación, una materia viva y una materia mineral, ¿sí? Cuando las ponemos a comunicarse, ¿no?, y a habitar juntas en un mismo sistema computacional, quizá vamos a tener propiedades que no están codificadas en los componentes individuales, sino que son emergentes del sistema. Entonces, por eso le llamamos un sistema heterótico. Híbrido, porque también integra, ahora sí, modelos de computación. Hay dos tipos de modelos de computación, el análogo y el digital, que en este caso vienen representados por la computación biológica, que en el fondo es análogo, porque pues, cualquier sistema vivo, de alguna manera, podemos entender que percibe su ambiente de una manera continua y también que responde, ¿no?, de una manera continua, y después también de una computación digital representada por el autómata celular elemental, que es una computación discreta. Aparte de esto, también, o sea, este sistema, en su implementación física y computacional, tiene tanto sensores y tiene actuadores, y esto lo voy a describir ahorita. Y ahora sí, también es esto. Es un sistema retórico o poético, o como le queramos llamar, porque utilizamos esto, ¿no? O sea, el lenguaje, en este caso, un lenguaje computacional, pero ahora puesto al servicio, ¿no?, de una finalidad discursiva, una finalidad estética, una finalidad que en el fondo sería como impráctica, ¿no? O sea, fútil.
en cierto sentido. Y lo que nos interesa es resaltar, o sea, la expresividad de estos códigos inherentes de la biología y de los fundamentos matemáticos de los autómatas celulares. Es algo también, o sea, que de alguna manera remueve al sujeto humano, ¿no? O sea, deja de ser una computación antropocéntrica a una computación donde el humano ya no tiene como intervención en el sistema. Básicamente son bacterias, ¿sí?, que evolucionan bajo funciones matemáticas, ¿no?, o bajo algoritmos computacionales fundamentales. Y están como comunicándose entre ellos y el humano no tiene que hacer nada más que observar, pero la comunicación pasa sin ninguna mediación humana, entre comillas, y esto lo podemos discutir más adelante. Ahora, he hablado de una direccionalidad de este sistema de cómputo, ¿sí? Y es la direccionalidad que decía, ¿no? O sea, inoculamos en esta parte de las placas, ¿no? Tenemos estas poblaciones de bacterias, tenemos estos medios ambientes que vienen determinados por los autómatas celulares, ¿no? Y vemos cómo, ¿no?, las bacterias, ¿no?, van evolucionando en el tiempo. Y ahora, en este sistema, lo que vamos a añadir es una capa de feedback, ¿no?, de retroalimentación hacia el sistema. Y básicamente es añadir un microscopio que me pueda determinar en cada uno de los pocillos la proporción de bacterias que tienen plásmido y la proporción de bacterias que no tienen plásmido, ¿sí? Esto lo podemos hacer porque las bacterias que tienen plásmido tienen un gen que brilla en fluorescencia y entonces hay metodologías experimentales, ¿no?, para poder determinar en cada punto del tiempo de cada una de las iteraciones y de las transferencias seriales cuál es mi población, ¿no? Cómo ha evolucionado mi población de bacterias a lo largo del tiempo. Y ahora nosotros utilizamos esta lectura de fluorescencia, ¿no?, esta lectura que nos dice cuál es la fracción de la población de plásmidos que están en nuestro sistema, para alterar las reglas de evolución del autómata celular. Entonces, tenemos un sistema de feedback que va en las dos direcciones. No solo que el autómata celular, en cierto sentido, condicione el medio ambiente en el que viven las bacterias, sino que también las bacterias, ¿sí?, al evolucionar y al ejecutar su evolución biológica y seleccionar por poblaciones que tienen plásmidos y poblaciones que no tienen plásmidos, lo que va a hacer es también transformar las reglas de actuación del autómata celular. Esto es un sistema coevolutivo, ¿no? O sea, uno depende en su evolución del otro. O sea, hay una relación directa. Bueno, básicamente lo que quiero decir es que, pues, siendo matemáticos, bueno, yo no soy matemático, pero bueno, utilizando técnicas matemáticas, ¿no?, básicas, ¿no?, de las ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros podemos simular este sistema y en verdad lo hemos hecho. Aquí tenemos, ¿no?, el autómata celular con la regla 30, ¿no?, que me genera este ambiente. Y pues a través como de simulaciones computacionales, ¿no?, podemos ver, ¿no?, cuál es la variación de antibiótico en el tiempo, la variación de los recursos en el tiempo, y en el fondo B sub 0 es mi población de bacterias sin plásmido, B sub P es mi población de bacterias con plásmido, y tenemos, ¿no?, la evolución, el número de bacterias que tienen plásmido y las que no tienen, o sea, las que tienen plásmido y las que no tienen plásmido, y podemos ver su evolución en el tiempo. Y básicamente, pues también podemos simular diferentes ambientes con diferentes autómatas celulares, ver la densidad bacteriana y la frecuencia de plásmidos en el sistema, ¿no? Y bueno, esto es como la parte teórica y la parte de simulación computacional de estos sistemas a través como de estos modelos basados en recursos limitantes y en un antibiótico que varía en el tiempo, ¿no? Pero la gracia es poderlo. Perdón, aquí se escucha muy, muy mal, es un vídeo muy malo que tengo del sistema experimental que intentamos, bueno, que estamos implementando en el Centro de Ciencias Genómicas. Aquí tenemos el microscopio, que es un microscopio impreso en 3D, la pipeta que pipetea en el medio, ¿no?, y estos son los pocillos. Y tenemos un sistema de control de temperatura. Esto es un vídeo de pruebas, ¿eh? Perdón, es que se escucha
muy mal, no sé cómo bajarle el sonido. Pero bueno, la cuestión es que tenemos este sistema experimental donde testear como estas ideas. O sea, entonces, podemos crear este sistema de cómputo. Ahora sí, ya un poco más de calma, perdón. Podemos crear este sistema de cómputo, ¿no? O sea, materializarlo en la realidad, ¿no? Y crear como estos experimentos y ver cómo evolucionan las bacterias bajo estos ambientes de autómatas celulares, cómo evolucionan los autómatas celulares bajo las reglas de feedback con las bacterias y pues hacerlo in situ, in vivo, en el laboratorio. Entonces, esto es un proyecto que pues esperemos que en algún punto lo podamos como retomar, seguir trabajando. Y yo creo que es muy bonito. Bueno, no sé qué piensan. Yo tengo muchas ganas de seguir trabajando en eso y es una especie de obsesión, ¿no? Cuando uno, ¿no?, tiene como estas iluminaciones, sabe que en algún punto de su vida regresará a esto. Y aparte que es muy bonito, ¿no? O sea, pues poder utilizar como técnicas DIY, ¿no? O sea, pues en el laboratorio con el investigador, que no lo he mencionado, Rafael Peñamiller, que es investigador del Laboratorio de Biología de Sistemas, pues se armó todo un laboratorio hermoso con cortadora láser, con impresora 3D, con un laboratorio de electrónica para poder hacer estos jueguitos de computación no convencional. Muy bien. Bueno, solo decir que, bueno, a ver, o sea, ya estoy acabando, ¿eh? Solo decir que de lo que he hablado hoy es así como un sesgo de una ramita muy chiquita de todo lo que son los cómputos no convencionales y en verdad estaría muy bien, ¿no? No sé, yo siempre digo que estaría bueno tener como un seminario donde poder discutir estas cosas porque hay cómputos tanto, o sea, tan grandes, ¿no? O tan diversos como la diversidad de los sistemas en los que los implementes. Y aquí tenemos, ¿no?, un sistema de suma de dígitos basado en fichas de dominó. Este es uno de los seres más increíbles con los que me he topado en mi vida y he crecido y lo he tenido como criatura bebé cuidando lo que es el Physarum polycephalum, un moho mucilaginoso de muchas cabezas que puede hacer como una especie de computación distribuida paralela. Bueno, hay mundos gigantes, ¿no?, de lo que es la computación cuántica, cosas más raras, ¿no?, como la computación basada en fases topológicas de la materia, de Skyrmions. Después hay mundos brutales, ¿no?, de construcciones sintéticas que replican circuitos booleanos, ¿no?, a través de la biología sintética, y después hay como toda una parte muy bella, ¿no?, de estudio sobre ontología y fenomenología de la computación, de los fundamentos computacionales, de ver cuáles son realmente estas teorías de abstracción relacionales entre los dominios físicos y abstractos. Pero bueno, de lo que quería, o sea, para finalizar, de lo que quería hablar es que, o sea, como este subdominio de la computación convencional, que podría ser algo llamado así como los cómputos poéticos, retóricos, cómputos futiles, cómputos no útiles, cómputos estéticos, no sé, o sea, le podemos poner el nombre que queramos. También, o sea, estaría buenísimo como tener como, no sé, algún lugar para platicar de estas cosas. Y yo, pues ahora como estando en Mérida, ando muy clavado pues, en temas pues, de la civilización maya. Bueno, básicamente el otro día fue el equinoccio de primavera y pues pude estar y presenciar la serpiente Kukulcán descendiendo desde el castillo de Chichen Itza y obviamente pues es una experiencia catártica brutal, o sea, acompañada de 15.000 personas alrededor, pero no deja de ser algo impresionante. Y me hizo pensar también como esto, ¿no? O sea, como también la construcción arquitectónica, ¿no?, de una pirámide que 2 veces al año hace que se vea como una serpiente bajando de sus escaleras. Bueno, esto es la escalera de norte del castillo de Chichen Itza y abajo en la escalera hay 2 serpientes, ¿no? Y aquí se ve como la forma de la serpiente descendiendo, ¿no?, que es este juego de sombras que sucede 2 veces al año
y casualmente son los equinoccios. Entonces, pensar, ¿no? Como también como la arquitectura como un dispositivo de cómputo poético, ¿no? O sea, porque qué más poético que una serpiente, o sea, que es como uno de los símbolos, ¿no? Cosmogónicos más importantes de la cultura maya. Bueno, y solamente decir algo más también como en relación a los autómatas celulares, ¿no? Es una analogía y es como una idea que no tengo también muy bien atrapada, quizá eh, todos ustedes me pueden ayudar como a concretarlo un poco más, pero fíjense, esto es en Mitla, ¿eh? Esto es de la cultura, esta imagen de aquí es de la cultura zapoteca, es no he estado yo, pero es la sala de los mosaicos en Mitla, que también Mitla, o sea, viene del Mitlán, ¿no? O sea, el Mitlán mexica, del lugar de los muertos, tiene estas grecas, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que son estos mosaicos que, o sea, a mí, o sea, me recuerdan o me dirigen directamente a los, o sea, a los fundamentos de los autómatas celulares, ¿no? O sea, esta computación que se manifiesta, ¿no? En geometría, ¿no? No sé, ubi materia y vi geometría. Ahí donde hay materia hay geometría, y ahí donde hay materia, ¿no? Y hay alguien, un ser cognitivo o cognoscente que la manipula, crea como unas geometrías muy específicas y muy fundamentales. Entonces, siento que hay como una especie de similitud muy grande entre los autómatas celulares y estas representaciones. De tal manera que pensaba, o sea, qué tan importante es como hacer comunicar como a una bacteria, ¿no? A través del ambiente en que vive, un patrón matemático. eh, y ahí pensaba como, pues que quizá este patrón matemático es tan fundamental en cualquier sistema cognitivo que tendría que manifestarse y aparecer en muchos lugares, ¿no? Y para mí esto es una manifestación. Y básicamente aquí hice como la prueba con estas inteligencias artificiales y le puse que cómo se vería, ¿no? Una estela maya con autómatas celulares grabados sobre ella, ¿no? O cómo se vería una vasija maya con patrones de estelas celulares. O aquí puse cómo se vería un códice mesoamericano con patrones de autómatas celulares. Y aquí puse cómo se vería específicamente la regla 30 de los autómatas celulares en una vasija eh, antigua maya. Entonces, no está tan mal. O sea, yo no creo en el hype de la inteligencia artificial, pero ahí como te puede dar como intenciones estadísticas en el fondo de la ubicuidad de estos patrones en la naturaleza, y pensar que es algo tan fundamental que seguramente una civilización ya los encontró y hizo una representación de ellos. Y si no es aquí, en este planeta, la Tierra, quizá hay un planeta en otra galaxia donde podríamos encontrar unas ruinas con unos patrones basados en los autómatas celulares. Bueno, yo creo que sí, lo dejamos aquí. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, gracias y nada, si tienen cualquier pregunta, por favor, platiquemos de esto juntos. Y gracias. Muchas gracias, Carles, por esa súper interesante plática con un chorro de ideas. Sí, Eh, ¿no? Pues, pues sí, a mí me suena bastante, o sea, como que pues hay como especie de resultados, ¿no? Que el juego de la vida de Conway, que está basado en autómatas celulares, es de cierta manera universal entre las máquinas de Turing, como que hay cierto grado de universalidad pues sí, en la computación que puedes hacer con autómatas celulares. ajá. Después esto que decías al final, pues sí, por supuesto que me resuena de varias maneras. Y también otra cosa bueno, como que durante tu charla, pues estaba
pensando como nosotros, como matemáticos, como que de alguna manera nos es súper ajeno la experimentación y pues me estuve preguntando, qué bueno que al final nos mostraste como el equipo y cómo eso realmente sucede, porque me estaba imaginando cosas pues no tan similares. Pero bueno, pues te agradezco mucho. No tenemos preguntas en sí en el Facebook, hasta donde había visto. Hay muchos comentarios, hay lluvia de ideas, entonces te invito a que le eches un ojo cuando tengas tiempo, porque pues por ahí hay pues lluvia de ideas. Solo decir que las bacterias son nuestros ancestros, dice, es uno de los comentarios entre los varios. Ajá. Entonces, vamos a cerrar la transmisión en el Facebook y nos quedamos un momentito más para preguntas en el Zoom. Perfecto.